Aquí andamos, martes, tiempo de hablar de política internacional y algo más. El país, muchas informaciones, muchas informaciones. La comisión, bueno, una parte de la comisión en el Senado que discutía el tema del Código Penal, lo que aprobó la Cámara de Diputados, ahí hay serias discusiones. Una comisión de 9, 4 se oponen a que se apruebe tal como lo envió la Cámara de Diputados. Finalmente 5 dicen que sí en una reunión virtual, solo ellos 5 y los otros 4 no estuvieron presentes. Bueno, quisiera una forma de aprobarlo sin decir que yo estoy ahí, ¿verdad? Es el caso de Pedro Catrén, la Farideh Raful y 2 más que no estuvieron presentes, Antonio Taveras, y hay otro ahí que no estuvo presente. Pero bueno, es un tema que sigue en discusión de hace años. Dicen que los bomberos no se pisan la manguera. Policía protege policía, los diputados protegen a los diputados, en fin, bomberos no se pisan la manguera. Quiere decir que los iguales se cuidan entre ellos, porque aplican el principio, hoy por ti, mañana por mí. Así es que bombero no se pisa la manguera. Es un tema que está ahí en discusión con el tema del diputado Pedro Botello de La Romana, diputado reformista, que tuvo acciones que hasta de caerle a pedrada por la gente que él llevó a apedrear las edificaciones del Congreso. Eso, hágalo quien lo haga, no está bien. Es una propiedad pública que hay que proteger, que hay que defender. Salvo en una situación muy agria y de muchos reclamos, hay que ver el contexto, pero en esto por el reclamo de que se asignen o que se devuelva el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores, a los dueños del dinero, a los dueños del dinero. Pero lo cierto es que hay una sanción muy mínima y aún así él la va a apelar. Ellos acordaron, la comisión que estudió el caso, la comisión de disciplina, someter una censura pública a Botello por aquellas actuaciones al hemiciclo, y el hemiciclo decide si lo sanciona o no con esa censura pública. Y de todas maneras él puso abogado para apelar ante la propia comisión o ante el hemiciclo completo como tal. Y ahí veo que tiene de abogado a Vinicio Castillo Semán y a Miguel Surún, el presidente del Colegio de Abogados. Un presidente del colegio que a mí no me representa. Pero bueno, él es el presidente. ¿De qué forma fue electo y reelecto y reelecto? No sé. No es que no me interese, pero no lo sé. Ese es un tema que está en discusión. El Ministerio de Educación cierra hoy el año escolar. ¿Y qué año escolar? ¿Qué año escolar? En una situación sumamente difícil con el tema de la pandemia, pero también con mucho desacierto por parte del ministro, mucho cuestionamiento. El presidente Luis Abinader debe procurar tener funcionarios con menos cuestionamiento. Pero bueno, ese es el derecho de Luis Abinader a tener los funcionarios que él quiera, porque él es el presidente y a él fue que lo eligieron como tal, y él designa su gabinete y sabe cuándo quita o cuándo pone a un funcionario. Sin embargo, los cuestionamientos que se han hecho no han sido tratados por igual por parte de Luis Abinader. A uno lo destituyó y a otros lo dejó. Con otro caso no ha mirado para allá. El caso de Lisandro, el presidente no mira para allá. Porque parece que este gobierno está dirigido por los Vicini. Y Luis Abinader actúa como si fuera un mandatario de los Vicini. Es lo que a veces uno percibe, ¿no? Lo que a veces uno percibe. Pero hay momentos en que él da señales de otra cosa. Hay dudas en las ejecutorias. Y se está preparando para rendir cuenta de su primer año de gestión. Vamos a ver qué pasa ahí en esta rendición de cuentas por parte del señor Luis Abinader, presidente constitucional de todos los dominicanos, de los que están en contra, de los que votaron por él y de los que no fueron a las urnas. Él es el presidente de todos los dominicanos.
para bien o para mal, es así. Ese es un tema también que entra a la discusión, la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en su primer año de gestión. ¿Será positiva o no? Yo pienso que en sentido general debe ser positiva, aunque hay muchos puntos ahí, tanto préstamo. Los préstamos es hipotecar la soberanía nacional. Pero ¿hasta dónde tiene el señor Luis Abinader cuidado con la soberanía nacional? Uno no lo sabe. Tantos préstamos indican que no hay mayor reparo en ese sentido. Otro tema importante que hay que discutir, porque da para la discusión, la Junta Central Electoral realiza un operativo de cedulación y declaración tardía. Han hecho cuantas jornadas le ha parecido, han aprobado resoluciones para resolver de una vez y por todas, desde la Junta Central Electoral, el tema de los cientos de miles de dominicanos que no tienen acta de nacimiento. Y el problema sigue ahí igualito. Hubo un oficial del Estado Civil en Los Minas a principios de los 90. Yo no sé si hizo huelga, pero protestó, reclamó por el tema, preocupado por el tema. Y él elaboró un plan en su oficialía y le dio cédula a miles de ciudadanos que no existían jurídicamente. Pero bueno, otro plan ahí para estas cosas. Ahí tengo, creo que a Juan Francisco de la Rosa acaba de llegar. Parece que andaba buscando su café, su chocolate. O será don Jacinto, no sé, no veo claramente a quién tengo acá. Saludos. Saludos, muy buenos días a don Alfonso Torres Ulloa. Qué bueno que don Jacinto, porque este es un tema que hay que verlo con don Jacinto y con la iglesia. Quizá la iglesia pueda ayudar en mucho en el tema de la declaración tardía, o simplemente que muchas personas, porque tienen existencia física, pero no tienen existencia jurídica, son mayores de edad, tienen dificultad para casarse, para declarar sus hijos, para el trabajo, no pueden cobrar con cheque porque no tienen cédula, al no estar declarado, al no tener acta de nacimiento o registro de nacimiento. Es un gran problema. Este operativo se hizo con la pastoral social de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Ojalá que la Iglesia Católica, que tiene una gran ascendencia, tenga una mayor preocupación o una preocupación sistemática en estos temas y tenga un centro para pedir a los ciudadanos o a la persona que no tengan declaración, que vayan y se inscriban ahí para que la pastoral, la que sea, tenga una cantidad determinada con teléfono, con dirección, y luego discuta eso con la Junta Central Electoral y puedan habilitarle la declaración a miles y miles de ciudadanos. Yo tengo un muchacho que es como mi sobrino, hijo de una compañera mía del barrio de Dajabón, a Mauri Domínguez, no tiene cédula, tiene ya 42 años, tiene 3 muchachos y no lo pudo declarar. Y él para trabajar no puede porque no tiene cédula, no tiene nacimiento. Y abusan de él en términos laborales, porque él no tiene cómo reclamar, porque él no existe jurídicamente. Don Jacinto, saludos. Saludos, Alfonso. Sí, el tema es un poquito preocupante, don Alfonso. Fíjense que en estos días decía el gobierno que más de 200 niños y niñas carecían de su acta de nacimiento, así que no existían. Y hablar de no tener acta de nacimiento ni siquiera un nombre, mirando lo que es el derecho de la niñez, después del derecho a la vida, es el derecho a un nombre, el derecho a la nacionalidad, don Alfonso. Más de 200 niños en nuestro país carecen de ese papel tan importante. Pero cuando uno le suma fuera de los niños, ¿cuántos adultos andan por ahí que tampoco tienen acta de nacimiento, que no están reconocidos, que ya han formado familias, no pueden declarar ellos tampoco a sus hijos? Entonces es una cadena que es que va a ir caminando. Pero con el tema que usted dice sobre la iglesia, mire, don Alfonso, el obispo emérito, porque ya este mismo año fue ya pasó a otra
forma de trabajar en la iglesia y tenemos un obispo nuevo en San Juan de la Maguana, pero el obispo que estaba anteriormente, Monseñor Grullón Estrella, años y años trabajando, asumiendo ese tema, no solamente en San Juan, sino en la diócesis de San Juan, que tiene que ver con San Juan de la Maguana, Elías Piña y Asua. Y se hizo un plan, la cantidad de personas que se ha logrado entregarle su acta de nacimiento, lograr su cédula, es inmensa, porque la iglesia siempre, a partir de las necesidades y de los problemas que afectan a los dominicanos en nuestro país, siempre le ha dado la cara todo el tiempo. Ahora, ¿qué implica eso, don Alfonso? Eso tiene un costo, eso lleva muchos recursos. Una cosa es que la iglesia lo asuma muchas veces, a veces sin recursos, con colaboraciones de gente, con abogados que han hecho un trabajo pastoral al servicio de... Pero yo creo que también hay que ver que eso es un compromiso del Estado, es un compromiso de la misma Junta Central Electoral, que recibe tantos recursos económicos para muchas cosas y por qué no también para eso. ¿Cuál es el papel, don Alfonso, de los políticos en esas comunidades? ¿Cuál es el papel de los ayuntamientos? Cada ayuntamiento debería tener una oficina dedicada solamente para eso, con un abogado, para que haga ese servicio ciudadano a su municipio, a sus sectores. ¿En qué están los distritos municipales? Porque esas son instituciones que sí reciben recursos, que sí pueden hacer un papel como autoridad, que pueden indagar todas las averiguaciones que ellos quieran, porque muchas veces para conseguir un papel de eso hay que visitar a alguna junta, hay que moverse, porque usted que es abogado sabe qué implica eso. Y pagarle a un abogado para que haga ese trabajo, eso cuesta mucho dinero. Entonces, yo creo que ese tiene que ser un compromiso no solamente de la iglesia. La iglesia colabora, apoya, trabaja, pero tiene un límite. Hasta un punto puede llegar, porque también eso requiere de economía. Así que debe el gobierno declarar, el gobierno a sí mismo, como cada año tienen un tema siempre, debe de declarar año de que de la erradicación de todas aquellas personas que no tienen acta de nacimiento. Y usted verá cómo entonces, si lo toma como prioridad, en un año es posible que aquí se pueda reducir la tasa de las personas, y más los niños, en este caso, más de 200 niños, que no tienen ese documento. Creo que es muy bueno el tema que usted está abordando, pero también hacernos eco de eso y que el Estado asuma una mayor responsabilidad, inclusive hasta con alianza privada, porque a veces se habla mucho que el Estado da proyectos que alianza privada, pero cuando esos proyectos requieren de inversión que muchas veces no retorna, entonces la alianza privada, entonces ahí no se incumbe, no se mete, no trabaja el tema social. Entonces, creo que la iglesia, y más en la arquidiócesis, aquí en Santo Domingo, con Francisco Osoria a la cabeza, está preocupado por ese tema tan importante, porque es un tema de derechos humanos. En mis palabras, yo estaba saludando y felicitando a la iglesia por el esfuerzo. Y lo que pedía era seguir con eso, porque es una necesidad. Y usted como que medio se ha defendido, como que yo estaba criticando a la iglesia. No estoy criticando, lo que estoy es saludando a la iniciativa, porque veo en la prensa que es la pastoral social, y ahí aparece un señor, Roberto Aquino, dice que nació en Yamasá, 60 años, y no está declarado, no tiene documento, tiene 2 hijos, y aparecen como hijos naturales de su madre porque no lo puede declarar. Con esa edad debe tener nietos que no llevan su apellido, porque él no existe jurídicamente. Entonces es un caso muy grave. Yo sí conozco de este caso, de este muchacho, Aneuri Domínguez. Es el nombre que su mamá le puso, pero no lo declaró, porque tampoco ella apareció en los registros. Ramona Domínguez, que falleció. Ahora este muchacho, le fallecieron los 2 abuelos maternos,
le falleció la madre. No, ningún padre lo reconoció, aunque en Dajabón señalaron a dos como posibles padres y los dos se negaron a reconocerlo. Hubo uno que se fue a Estados Unidos y jamás regresó, jamás ha vuelto, corriéndole al tema. Otro de los que se señalan como padres es un dajabonero de cierta alcurnia. La muchacha era humilde y negó ser el padre, pero tampoco había con qué ir a la justicia para que hicieran la prueba de ADN y determinar la paternidad, porque aquella muchacha, ¿cómo hacía aquello? Es decir, es un cuadro penoso. En un momento yo quise ayudar, pero uno se queda frenado, porque moverse en la ciudad de Santo Domingo tiene sus dificultades y sus costos. Yo dije, yo lo más que puedo hacer es el acto notarial sin cobrar un centavo, pero yo no puedo hacer todo ahí. E incluso se fue a 7 o 10 oficialías, a todas las oficialías del distrito, buscando una certificación de que no estaba declarado ahí, aunque nació en Dajabón. Y todos esos papeles, creo que tengo ese expediente acá. Es una cosa muy fuerte, muy difícil. Sí, pues yo creo, Alfonso, y conozco el caso, la vicisitud de que se pasa, porque tenía un primo hermano, por descuido de mi tía, su madre, y de su papá, con 25 años, don Alfonso, y no estaba declarado. Todavía murió mi tía y no estaba declarado. Ahora todavía me enteré que sí ya tiene el documento y tiene su cédula de identidad. El proceso es un poquito complicado, pero es posible, don Alfonso. A veces la gente lo que hace es que no quiere asumir ese riesgo, no quiere, a veces el tiempo no le da por el trabajo. Buscar un abogado, eso cuesta dinero. Tal vez en el caso de los niños, ya el adulto tiene que asumir esa responsabilidad, inclusive el Estado buscar la manera de que eso sea más fácil en el caso de los niños. Pero ya un adulto, don Alfonso, los pasos están ahí. Hay un mecanismo y en eso la Junta Central Electoral realmente ha dado la oportunidad para que la gente pueda declararse. Pero la gente a veces no se somete, por lo que implica eso, y abandona los procesos, don Alfonso. Abandona los procesos, pero ahí los procesos hay que darlo como va. Hay que visitar esas oficialías para buscar eso que usted dice de un acta de que no está declarado. Hay que buscar esos testigos. Hay que irse a la zona para que ya el alcalde, en el caso de un campo, pues puedan emitir un documento. A la misma iglesia inclusive le emiten un documento. Los pasos están ahí. Ahora parece que nadie quiere asumirlo por lo que implica eso, pero la gente que han hecho todo el proceso han logrado, don Alfonso, darle su acta de nacimiento y han logrado tener su cédula. Los pasos hay que darlo y buscar un abogado, eso cuesta muchas veces. Y lo otro es, y ahí está todo el tema, don Alfonso, de las desigualdades sociales. Mayormente la gente que están padeciendo estos problemas son de las personas con mayor vulnerabilidad a nivel económico. Es de la clase social más pobre del país que muchas veces está pasando por estos problemas, porque una gente con recursos económicos no tiene ese problema. No tiene ese problema porque eso se resuelve con dinero y dan los pasos y ya ahí se resuelve el caso. Pero si usted, aparte de tener escasez económica, también tiene escasez de que no manejan los conocimientos, las informaciones. Para mí la pobreza, inclusive, que está arropado en un gran sector del país por la poca formación que tiene, entonces es más difícil poder lograr tener ese documento tan importante para cualquier persona, no solamente aquí, sino en el mundo entero, un documento de identidad. Mire, el tema es complejo. Lo que hace falta es voluntad institucional. Voluntad institucional, porque si la Junta Central Electoral decide abrir esto para facilitar y monta una oficina para eso, pero de verdad, no es que hagan un anuncio de prensa y cuando los ciudadanos van allá se encuentran con la misma traba, porque eso ha pasado aquí con mucha frecuencia. Yo he vivido 6 o 7 procesos de que cada junta hace un anuncio de prensa sobre el particular
de que va a resolver eso. Y cuando los ciudadanos van, se encuentran con las mismas barreras, las mismas dificultades. Eso no tiene que pasar por la voluntad del presidente de la República, ni de la Suprema Corte. Eso lo puede resolver la Junta Central Electoral, que es la que tiene a su cargo las oficialías. Mire. Una pregunta, don Alfonso. Una pregunta, don Alfonso. Dígame. Una pregunta. Entonces, mirando así nosotros, analizando este tema tan importante y como necesidad, porque la identidad, un papel que a usted lo avale como persona, un documento como un acta de nacimiento, que luego se convierte en una cédula de identidad. Mi pregunta es, ¿por qué se le hace tan fácil a los extranjeros tener un acta de nacimiento? Una identidad dominicana. Porque tienen dinero y la conozco, el tema de la corrupción. Exacto. Conozco muchos casos de nacionales haitianos, no que vinieron chiquitos aquí, no, sino ya que vinieron grandes. Y hoy tienen un documento, don Alfonso, como usted y como yo, como dominicano y dominicana. Nacionales haitianos. Pagaron para eso, lo extorsionaron, le resolvieron, pero de manera irregular. Trajeron el dinero para pagar. Mire, los fraudes es con dinero que se mueven. ¿Por qué le dieron carnet del DNI a Figueroa Agosto? Le dieron cédula. Con dinero, con mucho dinero. Pero una persona como Aneudi Domínguez, que no puede trabajar porque no tiene cédula, y para trabajar tiene que ser en un carguá para que le den la propina, es difícil reunir el dinero. Además, no tiene cultura para saber que puede resolver eso con dinero. No sabe qué puerta va a tocar para que alguien le dé una cédula o lo asiente en un libro de acta de nacimiento. No tiene relaciones para eso. Es una persona que vive por ahí en un barrio de esos de Los Minas, en una situación muy difícil. Pero mire, aquí hay temas que se resuelven que deben resolverse de manera administrativa, y sin embargo el ciudadano tiene que buscar un abogado. Don Jacinto, ningún abogado se mueve para un tribunal en ningún caso si no va a cobrar 80 o 100 mil pesos, porque ya eso no es dinero. Una gestión en un tribunal implica 12, 15 viajes entre audiencia, fijación de audiencia, acto de alguacil, buscar el alguacil si es letrado o no para que notifique. Cualquier situación de gestión ante un tribunal lleva mucho tiempo, porque cada vez tiene más complicación o más periquito un proceso judicial. Claro. Mire, yo estoy llevando un caso de un primo que nos criamos juntos en Dajabón, Rafael Darío Torres Alcántara, es de mi edad. Él nace en el 61 y lo declaran en tiempo oportuno. Mi tío y mi tía casados por la iglesia. Bien, nace 8 de junio del 61 en Dajabón, en el Hospital Ramón Matías Mella. En el año 1976, mi tío va a buscar un acta de nacimiento porque va a salir de Dajabón para Santiago a mudarse. Y quiere un acta para inscribir al muchacho en el colegio o la escuela que le toque en Santiago. Cuando va, la persona que trabaja en la oficialía no lo escuchó, que él dijo 61 y escuchó 60. Cuando lo busca en el libro de 60, le dice que no está, que no aparece, que lo declare de nuevo. Y él dice, bueno, pues decláremelo ahí, póngamelo ahí. Entonces lo pone en el 60 con el mismo 8 de junio, pero del 60. Lo avejentan un año. Se va con su acta de nacimiento. Su muchacho cumple 18 años, saca cédula, ha hecho su vida con el acta de nacimiento del 60. Y siempre que la necesitaba, iban y la buscaban del 60. Tiene 60 años, 61 según ese acta de nacimiento. Residencia en Estados Unidos. Cédula, pasaporte, todas las cosas con ese acta de nacimiento. En marzo del 2020 se le vence el pasaporte, tiene que renovarlo porque tiene que regresar a Estados Unidos. Es residente en Estados Unidos. Cuando va, como todo está informatizado ahora, le dicen, no, usted tiene doble declaración, busque un abogado. Busque un abogado. Aparece en el 61, 8 de junio. Aparece en el 60, 8 de junio. Me llama con el tema. Yo estoy en el tribunal, pero todos los documentos que me requirieron, mire, es una travesía
que un abogado cobra 150,000 pesos para resolver ese tema? Porque hay que ir a Dajabón, al hospital, a la iglesia, a la oficialía. En la oficialía te niegan expedirte un documento porque hay dos. Hay que venir a audiencia entonces para que el representante de la Junta autorice en el sistema a que pidan un documento para uso exclusivamente judicial. Notificaciones varias veces con acto de alguacil a la Junta y al propio tribunal. Y desde febrero estamos en eso. Pasó la última vista ahora, el día 7 de julio. Pero mire, eso es terrible. Le decimos a la magistrada y al propio representante, abogado de la Junta, reconocemos que hay una doble declaración, que hay una declaración oportuna que es la que se impone, que es la del 8 de junio del 61, hecha en tiempo oportuno por su padre, pero un menor no se declara a sí mismo. Hay un error de ustedes en la oficialía de Dajabón en el año 76. Un padre no tiene interés de poner a su hijo más viejo, tenido 15 años. ¿Para qué? El error lo cometieron ustedes. No se daña a un tercero si le reconocemos la declaración tardía. Entonces, pero sí se favorece al impetrante porque lo están favoreciendo en el sentido de que no tiene que echar para atrás. ¿Y cómo explica en Estados Unidos ahora de que él nació en el 61 y no en el 60? En Estados Unidos pueden pensar que hizo fraude y le van a retirar la residencia. Es decir, se le ocasionaría un daño eterno a ese muchacho o a este señor, porque es un señor ya. Si le reconocen la declaración tardía, anulando la oportuna, lo favorecen y no le hacen daño a nadie, porque no hay ningún litigio sobre esto. Simplemente que en el sistema aparece con dos declaraciones. Pero ese error lo cometieron en la oficialía de Dajabón. Y él, como menor con 15 años, no se podía declarar a sí mismo. Es decir, él no tiene culpa en ese error. Él no puede cargar ahora con error de otro, de la oficialía o en caso improbable de su padre que ya falleció. Entonces, estamos apelando al tribunal y a la Junta a que les reconozcan la declaración tardía por encima de la declaración oportuna, amparado en un principio de favorabilidad. Hay que esperar. El de la Junta nos dio aquiescencia, lo acogió, pero la jueza no está necesariamente atada a lo que nosotros estamos reclamando y a lo que la Junta accedió. Ella es soberana porque ella es la que decide. Yo espero que sí, que no dé sentencia favorable. Y después de la sentencia, el proceso sigue, porque hay que notificar a la Junta de la sentencia. La Junta tiene que, y hay que irse a Dajabón para que lo inscriban. Don Jacinto, un tema judicial es muy costoso y cada vez se complica más porque hay más más periquitos en los que administran justicia porque no quieren caer en un error. Un error le puede costar el cargo a un juez. Entonces el juez se cuida, esa es su comida y gana bien. Y lo van a pensionar ahí como juez y lo van a pensionar bien. Cada ser humano se quiere cuidar y quiere hacer la cosa con honestidad para no dar un traspié. Pensando que está haciendo algo de derechos humanos, resolviendo un problema a un ciudadano, pueden pensar que cogió dinero y se le complica su existencia laboral. Entonces, por eso tiene que haber una voluntad institucional, principalmente en la Junta Central Electoral, para resolver estos cientos de miles de casos de personas que no tienen acta de nacimiento, que no tienen existencia jurídica, porque quien no tiene acta de nacimiento no existe jurídicamente. No existe. Lo que pasa, Alfonso, que a veces le cargan el dado hacia las personas que sí realmente necesitan y tienen derecho al documento, que a la gente que están dentro, que son los que cometen los fraudes. Porque el que está afuera no comete fraude si el que está dentro no es parte de ese fraude. Fíjense como esa persona que usted menciona ahora, porque al final ellos deben de saber que fue un error que pasó de ellos mismos. Pero complican más las cosas, don Alfonso. Complican más. Si a él le aceptan la del 61 y no la del 60, ¿qué va a pasar? Todos los documentos que él tiene, don Alfonso, todo, hay que cambiarlo, todos los documentos. Todo. Porque ya él con ese documento fue que hizo todo, su familia se casó, viajó.
cambiar todo eso para ponerlo entonces que sí, en el que ellos registraron primero. Por eso es el problema que está ahí, pero eso es falta de voluntad. Y yo cuando decía ahorita, don Alfonso, usted que tocó el tema tan importante, no era para criticarlo a usted, sino llamar la atención de las autoridades. Las autoridades, la iglesia asume terror, pero tiene un límite. Tiene un límite, porque eso requiere también tener recursos económicos para hacer eso, porque eso se hace con abogados. Con abogados y hay que pagarle a los abogados. Entonces, cuando hay un caso así, por eso que yo le decía, el gobierno debe de decir, vamos a este año declararlo, ¿ves? Y enfocar todos los esfuerzos de las instituciones para que un dominicano no quede en este país sin su documento, sin su acta de nacimiento, que al final eso sea la identidad. Por lo menos tiene que haber una voluntad del gobierno central que tiene la capacidad, que tiene las alianzas, que tiene todo, para que realmente en caso de que sí se quiera aquí en el país, eso no sea problema. Y sobre todo también, don Alfonso, brindar lo que tiene que ver con la legalidad de esos documentos, para que tanto los que están extorsionando, tanto para la gente que está ahí dentro en las fiscalías, estén emitiendo documentos a personas que realmente no son ni dominicanos ni dominicanas. Y ahí es que tenemos nosotros que fortalecer esto y no, a partir de la mafia que hay, no pagar todo justo por pescadores a la hora de tener estos documentos. Son seres humanos y tienen derecho. La Junta Central Electoral debe tener una voluntad para contribuir a solucionar estos temas, pero no en la prensa. Porque mire, para un ciudadano que llega a la Junta con estos temas, que lo reciban y que lo escuchen, es una cosa terrible, terrible, porque es muy bonito decirlo en la prensa para tener un titular, pero en la práctica es otra cosa. La práctica es otra cosa. Bueno, don Jacinto, es un tema interesante, la reflexión está ahí, hay que seguir con ella y pienso que sí, que la iglesia puede seguir ayudando en eso y la iglesia puede tocar otras puertas para que también apoyen. Sí. Yo como notario puedo contribuir en por lo menos aportar mi firma para ese documento con cientos de ciudadanos. Vamos a ver. ¿Usted sabe? Bueno, Alfonso, ya que vamos a la pausa, recuerda de Sedail. Sí, cómo no, yo trabajé mucho con Sedail. Concha, desapareció Sedail. La sección legal de Pastoral Juvenil, donde estaba Eladio Capellán, Fernando Pérez Borque, Santo Bello. Habían muchos muchachos muy buenos ahí. Eso lo hacía Sedail. Ese era uno de sus trabajos, don Alfonso, a partir de la iglesia, trabajar el tema de los documentos, ayudar en todo eso, el tema legal. Eso lo hacía Sedail. Y desapareció don Alfonso por un tema económico, para que sea sostenible. Miriam Germán colaboró varios meses con Sedail. Cuando ella salió de la justicia, ante los improperios de Néstor Contín Aybar frente a ella, que la quiso trabajar sin causa, dijo, no, yo no voy para Baní. Y entonces empezó a colaborar con Sedail. Pero bueno, son de los temas. Vamos a la pausa, señor director. Retornamos con Jacinto Ascensión y don José Ismael Román para ver rápidamente algunos temas de carácter nacional. A la pausa.